Ustedes recuerdan cómo en la vida hay momentos que, mientras ocurren, parecen completamente normales. No llegan con advertencias, no traen señales visibles, no interrumpen la rutina. Todo se siente igual que siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, cuando uno se detiene a mirar hacia atrás con calma, entiende que algo ya se estaba moviendo por dentro. Así era la vida de Juan Gabriel antes de aquella noche. En ese punto de su historia, Juan Gabriel no estaba comenzando ni cerrando una etapa. Estaba en medio de todo. En medio del reconocimiento, de la costumbre, de un ritmo que se había vuelto constante después de años de entrega continua. Los escenarios seguían llenándose, las canciones seguían siendo coreadas por miles de personas y su voz continuaba acompañando la vida cotidiana de muchas familias. Desde afuera, todo parecía firme, estable, incluso incuestionable. Pero la vida interior no siempre avanza al mismo ritmo que el éxito. Juan Gabriel llevaba tiempo sintiendo una quietud diferente. No era tristeza ni desánimo. Tampoco era entusiasmo. Era una sensación más difícil de nombrar, la conciencia de alguien que ha vivido intensamente y empieza a sentir el peso de todo lo recorrido. Cada concierto se parecía al anterior, pero la experiencia interna ya no era exactamente la misma. Antes de esa noche, había instantes en los que, justo antes de salir al escenario, se quedaba en silencio unos segundos más. No para ensayar ni para concentrarse en la música, sino para respirar con calma, para ubicarse en el presente, para recordarse a sí mismo dónde estaba, quién era y por qué seguía ahí. No eran dudas abiertas, pero sí preguntas silenciosas que empezaban a acompañarlo sin exigir respuestas inmediatas. Juan Gabriel nunca fue de anunciar cambios. No hablaba de destinos ni de giros importantes en entrevistas o declaraciones públicas. Su manera de procesar la vida siempre fue interna. Prefería observar antes que explicar, sentir antes que declarar. Sabía, quizás sin decirlo, que las transformaciones verdaderas no llegan de golpe. Se forman lentamente, casi sin hacerse notar, como un ajuste silencioso que solo se percibe con el tiempo. Su rutina estaba marcada por la repetición. Viajes constantes, aeropuertos, hoteles, camerinos, luces que se encendían y se apagaban, aplausos que se parecían unos a otros. Todo funcionaba, todo seguía avanzando. Pero había una sensación persistente de estar caminando sin detenerse a mirar el camino. No con angustia, sino con un cansancio profundo, tranquilo, que no pedía atención inmediata, pero que estaba presente en el fondo de cada día. El público seguía viendo al Juan Gabriel de siempre. El de las canciones que acompañaban amores, despedidas, celebraciones y recuerdos difíciles. El de la presencia firme y la voz segura. Nadie imaginaba que, detrás de esa imagen tan conocida, algo se estaba acomodando en silencio. No como una ruptura abrupta, sino como una preparación lenta, constante, casi imperceptible. Había una mezcla extraña de costumbre y expectativa. De seguir adelante sin saber exactamente hacia dónde. Juan Gabriel no sentía miedo, pero tampoco tranquilidad. Era esa sensación que aparece cuando uno ha recorrido un largo camino y empieza a preguntarse qué viene después, aunque todavía no se atreva a formular la pregunta en voz alta. No era urgencia, era intuición. Antes de esa noche, su destino no parecía a punto de cambiar. Todo continuaba, todo funcionaba. Y, sin embargo, había algo distinto en la manera en que escuchaba el silencio entre una canción y otra, en cómo sentía el paso del tiempo sobre su cuerpo, sobre su voz, sobre su forma de estar en el escenario. Como si la vida estuviera preparando algo sin avisar, sin anunciarlo, sin pedir permiso. Había noches en las que Juan Gabriel sentía que el escenario seguía siendo su lugar, pero no de la misma manera que antes. No como una pérdida, sino como una transformación lenta. El aplauso seguía siendo el mismo, pero la forma de recibirlo empezaba a cambiar. La entrega seguía intacta, pero el cuerpo y la mente comenzaban a pedir otra relación con el tiempo. Esa noche no parecía importante. No tenía la forma de un final ni el anuncio de un comienzo. Era una noche más en una vida llena de noches. Y precisamente por eso, nadie, ni siquiera Juan Gabriel, podía imaginar que estaba a punto de cruzar un umbral del que no se regresa siendo el mismo. Esa noche comenzó sin anunciar nada extraordinario. El lugar se fue llenando poco a poco, como tantas otras veces. La gente ocupaba sus asientos, conversaba en voz baja, esperaba. No había una tensión especial en el ambiente ni una sensación de acontecimiento histórico. Para el público, era una noche más para escuchar a Juan Gabriel. Para él, al menos al inicio, también lo parecía. Las luces se encendieron con la misma precisión de siempre. Los músicos tomaron su lugar. El murmullo fue bajando hasta convertirse en atención.
Juan Gabriel apareció en el escenario con su paso habitual, sin gestos grandilocuentes, sin buscar provocar nada distinto. Saludó con respeto, tomó el micrófono y dejó que la música comenzara a marcar el ritmo de la noche. Las primeras canciones transcurrieron como tantas otras veces. El público respondía, cantaba, acompañaba. Todo parecía fluir dentro de lo esperado. Sin embargo, mientras avanzaba la noche, Juan Gabriel empezó a percibir algo que no tenía una forma clara, pero que se hacía cada vez más presente. No era un problema técnico, ni un error musical, ni una reacción extraña del público. Era algo interno. El tiempo comenzó a sentirse distinto. No más rápido ni más lento, sino diferente. Las canciones, que había interpretado durante años, regresaban a él con un peso nuevo. Las palabras, tan conocidas, parecían dirigirse también hacia adentro. Cada pausa entre versos se alargaba en su percepción. Cada respiración se volvía más consciente. Juan Gabriel siguió cantando, pero algo había cambiado en la manera en que habitaba el escenario. Ya no estaba solo entregando una interpretación, estaba escuchándose a sí mismo en tiempo real. No con juicio, sino con atención. Como si por primera vez en mucho tiempo se permitiera estar completamente presente, sin adelantarse a la siguiente canción ni pensar en lo que vendría después. Hubo un momento en el que sostuvo el micrófono con más quietud. No para detener la música ni para llamar la atención, simplemente para escuchar el silencio que se formaba entre una frase y la siguiente. Ese silencio no era incómodo, era denso. Estaba cargado de todo lo que había vivido hasta ese punto, los años, los viajes, las entregas constantes, las renuncias silenciosas. En ese espacio breve, Juan Gabriel entendió algo que no necesitó palabras. Comprendió que había llegado a un punto interno del que no se regresa igual. No como una ruptura, sino como una frontera. A partir de ese momento, su relación con el escenario, con su música y consigo mismo ya no podía ser la misma. No fue una revelación espectacular. No hubo lágrimas visibles ni gestos dramáticos. Fue una claridad tranquila, casi serena. La claridad de alguien que reconoce el peso de su propio camino y acepta que algo debe cambiar, aunque todavía no sepa exactamente cómo. El público seguía cantando, aplaudiendo, disfrutando. Desde las gradas, todo parecía seguir su curso normal. Nadie podía imaginar que, mientras eso ocurría, Juan Gabriel estaba atravesando una experiencia profundamente personal. No estaba tomando una decisión pública. Estaba viviendo una comprensión privada. A medida que la noche avanzaba, esa sensación se afirmaba. Juan Gabriel ya no cantaba desde la costumbre, sino desde el reconocimiento. Reconocimiento de todo lo dado, de todo lo sostenido durante años sin pausa. No cambió su voz ni el tono de las canciones. El cambio ocurrió en un lugar más profundo, invisible, pero definitivo. Esa noche no quedó marcada por un gesto que pudiera señalarse con claridad. No hubo una frase que los medios repitieran al día siguiente. No hubo un momento puntual que pudiera aislarse como el instante exacto. Lo que ocurrió fue más sutil, más duradero. Fue el inicio de una transformación que no necesitaba ser anunciada. Cuando el concierto se acercaba a su final, Juan Gabriel no pensaba en el aplauso ni en el siguiente escenario. Pensaba en esa comprensión silenciosa que se había instalado en él. No sabía qué vendría después. No tenía un plan inmediato. Solo sabía que algo se había movido de lugar y que ya no podría ignorarlo. Esa noche terminó como tantas otras. Con aplausos, con agradecimientos, con despedidas. El público se fue a casa sin sospechar que había sido testigo de algo más profundo que un concierto. Juan Gabriel se retiró del escenario sin dramatizar, sin explicar, sin compartir lo que había ocurrido dentro de él. Pero esa noche ya había cumplido su papel. Porque no todas las noches que cambian un destino lo hacen con ruido. Algunas lo hacen en silencio, mientras todo parece seguir igual. Y esa noche, en medio de canciones conocidas y gestos habituales, Juan Gabriel cruzó una frontera interna que marcaría todo lo que vendría después. Después de esa noche, nada cambió de forma inmediata. No hubo comunicados, ni entrevistas explicativas, ni decisiones anunciadas en público. La vida de Juan Gabriel, al menos desde fuera, parecía continuar con normalidad. Los conciertos siguieron programándose, las canciones continuaron sonando y el público permaneció fiel, como siempre lo había estado. Pero por dentro, algo ya no ocupaba el mismo lugar. Juan Gabriel volvió al escenario muchas veces después de aquella noche. Cantó las mismas canciones, recorrió los mismos caminos y repitió gestos que había construido durante años. Sin embargo, quienes lo observaban con atención comenzaron a percibir pequeñas diferencias. No eran cambios evidentes ni transformaciones bruscas.
Eran matices. Una pausa más larga antes de empezar a cantar. Un silencio sostenido sin prisa. Una manera distinta de mirar al público antes de continuar. Esa noche no lo volvió distante, lo volvió más consciente. Juan Gabriel empezó a relacionarse con su música desde otro lugar. Ya no como una obligación constante ni como una exigencia permanente, sino como un espacio de verdad. Cantaba sin apurarse, sin necesidad de demostrar nada. No buscaba sostener una imagen. Se permitía simplemente estar. Su presencia se volvió más contenida, más profunda, más serena. Con el tiempo, ese cambio se hizo más evidente para quienes habían crecido escuchándolo. Muchos no sabían explicar exactamente qué era diferente, pero lo sentían. Decían que Juan Gabriel cantaba con otra calma, con otro peso, como si entendiera algo más. No se trataba de técnica ni de repertorio. Era una forma distinta de habitar cada canción. Después de esa noche, Juan Gabriel comenzó a elegir con más cuidado. No solo qué cantar, sino cómo y cuándo hacerlo. Empezó a escucharse a sí mismo de una manera que antes no se permitía. Reconoció límites que durante años había ignorado por compromiso, por responsabilidad, por amor al público. No fue un retiro, ni una renuncia. Fue una forma distinta de continuar. Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Se fue asentando con el paso del tiempo. Como una decisión que no necesita ser reafirmada, porque ya está integrada. Juan Gabriel seguía entregándose, pero ya no desde el mismo lugar. Aprendió a sostener su voz sin perderse a sí mismo en el proceso. A dar sin desaparecer. Con los años, esa transformación silenciosa se volvió parte de su identidad artística. Cuando la gente hablaba de Juan Gabriel, no solo hablaba de sus canciones o de sus escenarios, sino de la manera en que se entregaba. De la forma en que su presencia transmitía algo más que música. Transmitía experiencia. Transmitía humanidad. Cuando Juan Gabriel falleció, el país entero se detuvo para recordarlo. Las calles se llenaron de sus canciones. Los medios repasaron su carrera. Las plataformas se inundaron de comentarios. Pero entre todos esos recuerdos, apareció algo más profundo. Personas hablando no solo del artista, sino del hombre. De cómo su música había acompañado momentos difíciles. De cómo su voz había sido un refugio. Al mirar atrás, muchos comprendieron que aquella noche había sido un punto clave. No porque marcara un antes y un después visible, sino porque había iniciado una forma distinta de estar. Una madurez que se fue reflejando con el tiempo. Juan Gabriel no necesitó anunciar su transformación. La vivió. Esa noche no le quitó nada. Le dio claridad. Porque el destino no siempre cambia con grandes gestos. A veces cambia cuando alguien se permite entender algo esencial sobre su propia vida. Juan Gabriel no salió de ese escenario siendo otro, pero tampoco volvió a ser exactamente el mismo. Encontró una manera distinta de continuar, más consciente, más honesta, más humana. Hoy, al escuchar sus canciones, esa diferencia sigue ahí, no como una ruptura, sino como una profundidad que se fue asentando con los años. Su voz sigue acompañando vidas, pero desde un lugar más cercano, más real, como la de alguien que entendió que seguir adelante también implica transformarse. Todos tenemos una noche así. Una noche que no parece importante cuando ocurre, pero que con el tiempo entendemos como un punto de giro. Un momento silencioso en el que algo se acomoda por dentro y ya no volvemos a mirar la vida de la misma manera. Si Juan Gabriel fue parte de tu historia, si alguna de sus canciones estuvo presente en un momento que aún recuerdas con claridad, este espacio es para compartirlo. Cuéntanos en los comentarios qué noche, qué recuerdo o qué instante marcó un cambio en tu vida. Aquí no venimos a juzgar ni a discutir. Venimos a recordar juntos, porque al final, recordar también es una forma de entender quiénes somos.